Te llevaré a casa para Navidad, Jimmy. Es una promesa. 14 de octubre de 1943. 5 de la madrugada. El teniente coronel Dutch Kleinans, de 31 años, futuro padre, le hace esta promesa a su navegante de 19 años. 7 horas después, a las 11:47 de la mañana, a 24,000 pies sobre Windfurt, Alemania, Dutch observa cómo el escuadrón líder se evapora en 47 segundos. 100 hombres. Desaparecidos. Jimmy está sangrando en el compartimento del morro cuando llega la llamada. Ahora eres el comandante de la misión. Dutch tiene 127 millas hasta el objetivo, 0 escolta de cazas, y en las próximas 3 horas tomará una decisión que obligará a generales de 4 estrellas a disculparse públicamente, algo que nunca había sucedido en la historia militar estadounidense. La voz que crepita en los auriculares de Dutch pertenece al capitán Tommy Ross, que observa desde 500 pies más arriba. Coronel, el 612º ha desaparecido. Completamente desaparecido. Ahora usted lidera toda el ala. La mascarilla de oxígeno de Dutch se llena con el sabor metálico de su propia sangre. Ha estado mordiéndose la lengua durante los últimos 11 minutos, viendo cómo las fortalezas volantes caían como hojas de arce ardientes. En el bolsillo de su pecho, presionada contra su corazón, hay una foto de Dorothy. Embarazada de 8 meses. Ella no sabe que él vuela hoy. Cree que está en Londres, asistiendo a reuniones. Lo que Dutch no sabe, lo que nadie en su formación sabe todavía, es que la inteligencia alemana los ha estado rastreando durante 12 horas. Un espía en Inglaterra informó de la misión antes del amanecer. 200 cazas de la Luftwaffe esperan en coordenadas precisas, organizados en manadas de caza, cada manada asignada para destruir bombarderos específicos. Bandidos. Bandidos. A las 2 en punto, alto. La voz del artillero de cola se quiebra. Tiene 18 años. Es de una granja lechera en Wisconsin. Esta es su segunda misión. Dutch cuenta los cazas que se aproximan. 37 Messerschmitt 109, volando en formación perfecta. Se supone que no deberían estar aquí. La inteligencia dijo resistencia ligera. La inteligencia dijo que la Luftwaffe estaba dispersa, diezmada, reorganizándose. La inteligencia estaba completamente equivocada. La temperatura en el bombardero no presurizado es de menos 45 grados Fahrenheit. Las manos de Dutch están entumecidas dentro de sus guantes de piel de oveja mientras activa el intercomunicador. Artilleros, solo ráfagas cortas. Tenemos 600 balas por arma. Esos son 17 segundos de fuego sostenido. Hagan que cada bala cuente. Pero él conoce las matemáticas. 17 segundos por arma. 3 horas hasta el objetivo y de regreso. No es suficiente. Ni siquiera cerca de ser suficiente. En la bodega de bombas detrás de él, un estuche de acero clasificado zumba con corriente eléctrica. A Dutch no se le permitió saber qué había dentro. No conocerá la verdad durante 40 años. Pero esto es lo que sabemos ahora. Ese dispositivo algún día guiará el GPS de su teléfono. Revolucionará la navegación para siempre. El 14 de octubre de 1943, congelado a 24,000 pies, es completamente inútil. Deja tu ubicación abajo y suscríbete, esta historia está a punto de ponerse intensa. Pero nos estamos adelantando. Para entender por qué 291 bombarderos volaron hacia una muerte segura esa mañana, necesitas entender una cosa, los rodamientos. 4 meses antes, Dutch enseñaba química en la preparatoria Jefferson en Cedar Rapids, Iowa. Les explicaba a sus estudiantes cómo pequeños componentes crean reacciones masivas. Elimina un elemento, decía, dibujando moléculas en la pizarra, y todo el sistema colapsa. Los rodamientos son ese elemento para la Alemania nazi. Sin rodamientos, las torretas de los tanques no giran. Las hélices de los aviones no giran. Los periscopios de los submarinos no giran. Los motores de los U-boats se agarrotan. El 60% de la producción de rodamientos de Alemania ocurre en una ciudad, Weinfurt. Destruye esas fábricas e inhabilitas toda la maquinaria de guerra alemana. Esa es la teoría, al menos. Dutch se había ofrecido como voluntario para el cuerpo aéreo al día siguiente de Pearl Harbor, pero les tomó 18 meses llamarlo. Eres demasiado mayor, dijeron inicialmente. Necesitamos hombres jóvenes.
A los 30, Dutch era antiguo para los estándares de los pilotos de combate. La edad promedio de su tripulación era de 22 años. Pero el cuerpo aéreo descubrió algo sobre los hombres mayores. Eran líderes excepcionales bajo una presión imposible. Ya habían enterrado a sus padres, formado familias, comprendían la pérdida. Dutch había enterrado a su padre 6 meses antes de presentarse al servicio. William Clay Nance, herido en Bechawood en 1918, murió pensando que su hijo era demasiado blando para la guerra. «Eres un maestro de escuela», le dijo desde su lecho de hospital. «Los maestros no luchan en guerras. Los guerreros lo hacen». Dutch llevó esas palabras y la brújula de la Primera Guerra Mundial de su padre en cada misión. Esa brújula le salvará la vida antes de que termine este día. Pero eso aún está a 7 horas de distancia. El 100º grupo de bombardeos se había ganado una reputación brutal para octubre de 1943. Los alemanes lo llamaban el sangriento 100º. No por el daño que infligían, sino por el daño que absorbían. Volaban en la posición más vulnerable, escuadrón bajo, último grupo, comiendo el fuego antiaéreo y los cazas de todos los demás. En 3 meses, habían perdido el 40% de sus tripulaciones originales. «Caballeros», había dicho el coronel Harold Hullin en la reunión informativa de las 4 de la madrugada, señalando un círculo rojo en el interior de Alemania. «El objetivo de hoy es Schweinfurt. Fábricas de rodamientos. Esta misión acortará la guerra en 6 meses». La sala quedó en absoluto silencio. Schweinfurt significaba volar 500 millas dentro de Alemania. Sus escoltas P-47 Thunderbolt solo podían llegar 175 millas antes de que el combustible los obligara a regresar. Eso dejaba 325 millas, más de una hora, completamente desprotegidos. El mayor Gale, Buck Kleven, amigo de Dutch desde el entrenamiento de vuelo, se levantó lentamente. «Señor, con el debido respeto, eso es un vuelo suicida». «Es un vuelo necesario», respondió Hullin, con voz monótona. «Las pérdidas esperadas son significativas. Cualquier hombre que quiera retirarse». Ni un solo hombre se movió. Pero Dutch notó algo más durante la reunión. Guardias armados. Sellos de clasificación. Un estuche de acero cerrado con llave siendo cargado en su bombardero específico. Algo tan secreto que ni siquiera a él, el comandante de la misión, se le permitía saber qué era. Esto es lo que contenía ese estuche: información clasificada durante 4 décadas, un sistema de radar H2X, nombre en clave Mickey. Tecnología revolucionaria que podía ver a través de nubes, oscuridad, humo. Transformaría la precisión de los bombardeos para siempre. Pero en esta gélida mañana, los delicados tubos de vacío en su interior se han roto. 20 libras del futuro, completamente muertas. El B-17 Flying Fortress era una contradicción envuelta en aluminio. 13 ametralladoras calibre 50 sobresalían de su casco, dándole una esfera teórica de fuego protector. 4 motores turboalimentados. Envergadura de 65 pies. Tripulación de 10 jóvenes que confiaban sus vidas unos a otros. Pero la fortaleza tenía puntos ciegos. El morro, cuando los cazas atacaban de frente. El vientre, cuando venían desde abajo. Y una vez que la munición se agotaba, el B-17 se convertía en un objetivo pesado y lento, navegando a 155 millas por hora mientras los cazas alemanes pasaban zumbando a 400. Dutch había nombrado a su B-17 la venganza de Dorothy y había pintado el rostro de su esposa en el morro. Su jefe de tripulación, el sargento primero Rodríguez de San Antonio, había añadido un toque personal. Debajo del retrato de Dorothy había pintado una fórmula química, CHNO. Nitroglicerina. «Porque los vas a volar al infierno, coronel». Esa fórmula aparecerá una vez más antes de que termine esta historia. Recuérdala. Ahora, de vuelta con Dutch, mirando su indicador de combustible y a sus amigos muriendo. A las 11:52 de la mañana, 5 minutos después de convertirse en comandante de la misión, Dutch ve la primera oleada de cazas prepararse para una pasada frontal. Los pilotos alemanes han aprendido. Han estudiado las debilidades del B-17. Saben que los artilleros estadounidenses están entrenados para disparar en ráfagas cortas. Conocen los ángulos exactos donde el fuego defensivo es más débil. Navigator Topilot.
La voz de Jimmy es espesa por el dolor. Metralla de la primera pasada ha desgarrado el compartimento del morro. Dutch, estoy mal herido. No puedo leer mis cartas. Todo está cubierto de sangre. La mente de Dutch se acelera. Sin navegación, no pueden encontrar el objetivo. Sin encontrar el objetivo, 600 hombres mueren por nada. Sin Jimmy, Dutch pierde lo más cercano que tiene a un hermano pequeño. Puedes aguantar 40 minutos, Jimmy. Una pausa. Estática. Luego, le prometí a mi madre que volvería a casa. Igual que tú me lo prometiste a mí. La segunda oleada de casas viene desde abajo, el punto ciego del B-17. Dutch ve fortalezas volantes explotar en secuencia. Bolas de fuego naranja brillante que existen por 3 segundos antes de convertirse en humo negro y metal cayendo. Lee los números de cola mientras mueren. 42 a 3432, esa es la tripulación del teniente Anderson de Memphis. El copiloto acaba de ser padre. 42 a 29531, capitán Rodríguez de Los Ángeles. Casado hace 6 semanas. Su esposa tiene 19 años. 42 a 3089, la tripulación se llamaba a sí misma Los Siete Afortunados. Su suerte acaba de terminar. Vol Turretto Pilot. El sargento Washington está suspendido en una burbuja de vidrio debajo del bombardero, viendo cómo los cazas se elevan hacia el vientre. Estoy congelado. La torreta no gira. No puedo devolver el fuego. El vientre de la fortaleza ahora está completamente indefenso. Dutch toma una decisión de mando que viola todos los manuales tácticos escritos. Todas las aeronaves desciendan a 18,000 pies. Inmediatamente. Coronel, eso nos coloca en el rango óptimo de fuego antiaéreo. También dificulta que los cazas ataquen desde abajo. Ejecuten ahora. La radio explota en caos. Pilotos cuestionando órdenes. Artilleros señalando objetivos. Navegantes intentando mantener la formación mientras los bombarderos heridos se retrasan. Y atravesándolo todo, una voz alemana que habla un inglés perfecto, hola, sangriento centésimo. Te estábamos esperando. Mira detrás de ti. Dutch no necesita mirar. Puede oírlo en la voz de su artillero de cola, la voz que de repente se queda en silencio a mitad de la frase. ¿Qué habrías hecho tú en esa cabina? Piloto a la tripulación. Artillero de cola, informe. Nada. Williams, informe. Su copiloto, el teniente Morrison, se gira para mirar. Morrison tiene 23 años. Casado desde hace 6 semanas. Ha estado escribiendo el nombre de su esposa en un trozo de papel desde que comenzó el tiroteo. Ahora se pone pálido. Él se ha ido, Dutch. Impacto directo. El artillero de cola de Dutch, el sargento de Estado Mayor Williams de Atlanta, acababa de cumplir 21 años. Iba a proponerle matrimonio a su novia cuando regresara a casa. El anillo todavía está en su taquilla. La tercera oleada golpea desde directamente arriba. Focke-Wulf 190, más rápidos y fuertemente armados que los Messerschmitt. Han montado cohetes bajo sus alas, armas diseñadas para romper formaciones de bombarderos desde más allá del alcance de las ametralladoras. Dutch observa cómo un cohete penetra el ala de Lucky Lucy antes de detonar. El B-17 se parte en 2 a 22,000 pies. 10 hombres. Cuenta un paracaídas. 1 de cada 10. Su operador de radio, el sargento técnico O'Brien de Boston, está rezando en latín. Su artillero de torreta de burbuja todavía está atascado, llorando en su ataúd de vidrio congelado. Su copiloto ha dejado de escribir el nombre de su esposa. Dutch. Jimmy llama desde el morro, su voz ahora más débil. Puedo ver el objetivo. 2 grados a la izquierda. Pero Dutch, ya no siento mis piernas. La sangre se acumula debajo de la mesa de navegación de Jimmy. La temperatura es lo único que lo mantiene con vida, la sangre se congela al salir de su cuerpo. Dutch ha visto suficientes heridas para saberlo, a Jimmy le quedan minutos, no horas. Todas las aeronaves, síganme. Vamos a entrar. Pero mientras se acercan a Weinfurt, Dutch ve algo que le detiene el corazón por completo.
El bombardero principal del 95º Grupo de Bombardeo se suponía que debían lanzar primero, dándole a su grupo un marcador de humo. Ese bombardero está desplomado sobre su mira Norden. Muerto. El bombardero de respaldo intenta apuntar mientras sus aguantes gruesos, sollozando dentro de su máscara de oxígeno. Las bombas caen desviadas. A 1000 pies del objetivo. Sin marcador. Sin punto de referencia para nadie que le siga. Dutch tiene segundos para tomar una decisión que definirá el resto de su vida. Opción 1. Abortar. Regresar. Salvar lo que queda de su formación. Enfrentar una corte marcial por abandonar la misión. Ver cómo continúa la producción de rodamientos. Ver cómo mueren más soldados aliados porque los tanques alemanes todavía ruedan. Opción 2. Continuar hacia el infierno. Confiar en su bombardero herido. Confiar en su navegante sangrante. Confiar en que la muerte de 600 hombres significará algo. El eco de la voz de su padre: los maestros no luchan en guerras. Los guerreros lo hacen. Dutch activa su radio. Piloto a la tripulación, continuamos hacia el objetivo. Patterson, todo depende de ti ahora. El teniente Patterson, acostado boca abajo en el destrozado compartimento del morro junto a Jimmy, mira a través de la mira Norden con un ojo funcional. El otro está hinchado y cerrado por la metralla. Apenas puede respirar a través de su máscara de oxígeno dañada. El fuego antiaéreo sobre Wingfoot es diferente a todo lo que Dutch haya visto. Tan espeso que no puede ver el cielo. Nubes negras de proyectiles que explotan se fusionan en una pared sólida de muerte. La metralla golpea contra el revestimiento de aluminio como 1000 martillos. La fortaleza da sacudidas y estremecimientos. Las luces de advertencia parpadean en todos los paneles. Dutch lucha contra los controles con todo lo que tiene, manteniéndola firme, dándole a Patterson su plataforma. Contando hacia atrás. 10 segundos. El motor número 3 se incendia. Su ingeniero inicia los procedimientos de emergencia. 7 segundos. Un proyectil explota 10 pies debajo de ellos. El piso se deforma. Alguien grita en el intercomunicador. 4 segundos. Firme, firme. Patterson susurra, ajustando su retícula por milímetros. 2 segundos. Bombas fuera. La fortaleza salta hacia arriba, de repente 5,000 libras más liviana. Dutch no espera para ver si dieron en el blanco. Vira bruscamente a la izquierda, descendiendo hacia cualquier cobertura de nubes que pueda encontrar. Detrás de él, Wingfoot estalla. Explosiones secundarias se encadenan a través del complejo fabril. Las fábricas de rodamientos están ardiendo. Misión exitosa. Pero el precio. El vuelo a casa se extiende 325 millas de horror continuo. Los cazas alemanes, finalmente con poco combustible, persiguen durante otros 30 minutos antes de retirarse. Han hecho su trabajo. El cielo detrás de Dutch está sembrado de restos ardientes y paracaídas de seda, algunos abriéndose, otros no. La fortaleza de Dutch tiene 211 agujeros. La hidráulica está destruida. El tren de aterrizaje no baja. El motor número 3 está muerto. El motor número 1 está fallando. La mitad de su tripulación está herida de alguna manera. Navegante. Jimmy. Háblame, hijo. Estática. Jimmy, por favor. Háblame. El teniente Morrison se estira hacia atrás, toca el hombro de Jimmy, luego mira a Dutch con ojos devastados. Está inconsciente. Tiene pulso, pero apenas. Necesitamos bajar. Ahora. Dutch busca la brújula de su padre. Los instrumentos están destruidos, el equipo de navegación congelado, pero la brújula de su padre todavía apunta al norte. Todavía funciona. El último regalo del viejo. Encuéntrame Inglaterra, dice Dutch a nadie. Solo encuéntrame Inglaterra. Avanzan penosamente a través del canal a 3,000 pies, dejando un rastro de humo, perdiendo altitud cada minuto. Dutch puede ver los acantilados blancos de Dover. Nunca ha visto nada más hermoso. Se estrellan al aterrizar en la RAF Kimbolton a las 4:47 de la tarde. Camiones de bomberos y ambulancias corren junto a La Venganza de Dorothy,
mientras chilla por la pista sobre su vientre, arrojando chispas de 100 pies de alto. El metal grita contra el concreto. La cabina se llena de humo. Dutch no puede ver nada. Cuando finalmente se detiene, el silencio es ensordecedor. Dutch cuenta a su tripulación saliendo a través del fuselaje destrozado. 7 de 10. El sargento de Estado Mayor Williams, el artillero de cola. Desaparecido sobre Alemania. El sargento Washington, el artillero de la torreta de burbuja que no pudo girar su torreta. Se desangró en algún lugar sobre el Canal de la Mancha, todavía congelado en su burbuja de vidrio. El sargento técnico Miller, el artillero de banda. Nadie lo vio caer. Está en algún lugar cerca de la frontera alemana. Y Jimmy. Sacan a Jimmy en una camilla. Está vivo. Apenas. Los médicos lo llevan corriendo hacia la ambulancia, dejando a Dutch parado en la pista, cubierto de fluido hidráulico y la sangre de alguien más, observando el cielo en busca de bombarderos que nunca regresarán. De los 291 B-17 que despegaron esa mañana, 61 no regresan. Más de 600 hombres. Muertos, capturados o desaparecidos. Un piloto aterriza con toda su tripulación muerta excepto él y su copiloto. Les habían disparado tantas veces que el copiloto sostenía la columna de control mientras el piloto sostenía los aceleradores, cada hombre haciendo la mitad del trabajo porque ninguno podía hacerlo completo. Otra fortaleza tiene todo el morro destruido. El bombardero y el navegante han desaparecido, su compartimento simplemente borrado. Los pilotos la aterrizan a ciegas, guiados solo por un controlador en tierra que les habla en cada centímetro. Esa noche, Duff camina por los cuarteles. 600 literas vacías en formaciones a través de Inglaterra. En cada almohada, efectos personales esperando ser enviados a casa. Anillos de boda. Cartas a medio escribir. Fotos de niños que crecerán preguntándose cómo eran sus padres cuando sonreían. Encuentra la litera de Jimmy. En ella, una carta a medio escribir para su madre. Querida mamá, el coronel Dutch prometió llevarme a casa para Navidad. Nunca le ha roto una promesa a nadie. Así que no te preocupes. Te veré pronto. Te traeré flores como solía ser papá, y nosotros. La carta termina a mitad de la frase. La pluma todavía yace a su lado. Dutch recoge la carta. La dobla con cuidado. Se la guarda en el bolsillo, junto a la foto de Dorothy. A las 2:15 de la madrugada, sin poder dormir, Dutch escribe su informe de misión. Se supone que debe usar lenguaje militar. Análisis objetivo. Evaluación táctica. En cambio, escribe, hoy asesinamos muchachos. Los enviamos a morir por razones que nunca entenderán, con equipo que no funcionaba, contra probabilidades imposibles, e inteligencia que estaba catastróficamente equivocada. Seguí órdenes. 600 hombres pagaron el precio. Su sangre está en mis manos, pero también está en las manos de todos los que planearon esta misión, aprobaron esta misión y nos enviaron a volarla. Córtenme militarmente si deben hacerlo. Pero alguien necesita responder por esto. Lo firma, lo sella y lo envía hacia arriba en la cadena de mando. 3 semanas después, sucede algo sin precedentes. El general Henry Ap Arnold, comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, el oficial aéreo de más alto rango en el ejército estadounidense, lee el informe de Dutch. Lee todos los informes de misión del Jueves Negro. Lee las listas de bajas. Lee los relatos de hombres muriendo en cabinas en llamas, de paracaídas que no se abrieron, de casas que aparecieron exactamente donde la inteligencia prometió que no estarían. El 3 de noviembre de 1943, el general Arnold hace algo que ningún general de 4 estrellas en la historia militar estadounidense había hecho antes. Se disculpa. No en privado, en alguna reunión a puerta cerrada. Públicamente. Ante el Congreso. Ante el pueblo estadounidense. Ante las familias de los 600 muertos. Pedimos lo imposible, declara Arnold con voz pesada. Enviamos a hombres valientes en una misión que violaba cada principio de guerra que hemos aprendido en 20 años. Les pedimos que volaran sin escolta hacia el espacio aéreo más fuertemente defendido de Europa, contra un enemigo que sabía que venían, con equipo que falló cuando más lo necesitaban. Las pérdidas en Weinfurt son inaceptables.
Las tácticas que llevaron a esas pérdidas son imperdonables. Como comandante general, asumo toda la responsabilidad. Esto nunca volverá a suceder. La disculpa desencadena la reforma más grande de la doctrina de bombardeo estadounidense en la historia. Los escoltas de cazas de largo alcance se convierten en la prioridad absoluta. El P-51 Mustang, el único caza estadounidense capaz de volar a Berlín y regresar, se produce en masa rápidamente. En 6 meses, los bombarderos sobre Alemania vuelan con cientos de cazas amigos protegiéndolos desde el despegue hasta el aterrizaje. Las formaciones de bombarderos se reestructuran por completo. El intercambio de inteligencia se revisa. El radar H-2X se rediseña para funcionar en frío extremo. Nuevos programas de entrenamiento enfatizan la supervivencia junto con la precisión. En un año, las tasas de pérdida de bombarderos estadounidenses caen del 60% a menos del 2%. Pero el cambio más profundo proviene del propio Dutch. Ascendido a coronel pleno, es asignado al comando de entrenamiento. Su trabajo, preparar nuevas tripulaciones de bombarderos para el combate. Cada joven aviador que pasa por su programa escucha el mismo discurso el primer día. No son números. No son estadísticas. No son pérdidas aceptables. Son el hijo, esposo, padre, hermano de alguien. Su vida tiene significado. Su supervivencia importa. Cualquier comandante que olvide eso, cualquier comandante que trate su vida como prescindible, no merece liderarlos. Aprendan sus trabajos, confíen en sus tripulaciones y vuelvan a casa con vida. Esa es la única victoria que importa. Años después de que termina la guerra, Dutch se entera de toda la verdad a través de archivos de inteligencia alemanes capturados. El espía que informó la misión nunca fue atrapado. La Luftwaffe tuvo 12 horas de aviso. Posicionaron 200 cazas en coordenadas exactas, sabiendo precisamente cuándo regresarían las escoltas estadounidenses, precisamente donde estarían indefensos los bombarderos. Fue una masacre por diseño. Pero Dutch también aprende algo más. Algo que lo persigue de manera diferente. Las 3 tripulaciones que sobrevivieron a impactos directos de cohetes, los que deberían haber muerto instantáneamente, los trabajadores de municiones alemanes, muchos de ellos trabajadores forzados de países ocupados, habían estado saboteando los fusibles de los cohetes. Los cohetes penetraron los bombarderos pero no detonaron. Esclavos en fábricas alemanas salvaron vidas estadounidenses. Fantasmas salvaron a esas tripulaciones. Fantasmas de personas que Dutch nunca conocería, nunca agradecería, nunca sabría. Y Jimmy. James Jimmy Torres sobrevivió. 14 cirugías en 9 meses. 4 pintas de sangre. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Se equivocaron. Navidad de 1944, 1 año y 2 meses después del Jueves Negro, Jimmy Torres camina por la puerta principal de su madre en Chicago. Usa un bastón. Pesa 30 libras menos que cuando se fue. Pero está caminando. Está en casa para Navidad. Jimmy se convierte en cirujano pediátrico, pasando 40 años salvando vidas de niños en el hospital del condado de Cook. Nombra a su primer hijo Robert en honor a Dutch. A su segundo hijo lo nombra Williams, en honor al artillero de cola que nunca regresó a casa. Dutch Kleinans nunca habla públicamente sobre el 14 de octubre de 1943 durante 44 años. No da entrevistas. No escribe memorias. No asiste a reuniones. Luego, en 1987, muriendo de cáncer a los 75 años, testifica ante el Congreso una última vez. La audiencia trata sobre la responsabilidad militar, sobre los costos de la guerra, sobre lo que debemos a las personas que enviamos a luchar. Dutch habla durante 3 horas. Nombra a los 600 hombres perdidos en el Jueves Negro. Ha memorizado cada nombre. Los ha recitado cada noche durante 44 años, su rosario personal, su memorial privado. Sus palabras finales al Congreso. Hicimos lo imposible porque teníamos que hacerlo. No porque fuéramos héroes, sino porque nos lo pidieron y respondimos. Pero nadie debería tener que hacer lo imposible nunca más. La medida de un ejército no es cuánto está dispuesto a sacrificar, sino cuán sabiamente protege a aquellos que sirven. Honren a los muertos protegiendo a los vivos. Ese es el único legado que vale la pena dejar. Muere 2 semanas después.
En el bolsillo de su chaqueta encuentran 3 objetos: la brújula de la Primera Guerra Mundial de su padre, la carta inacabada de Jimmy a su madre y una hoja de papel doblada que contiene 600 nombres escritos en su cuidada letra de maestro. Hoy, en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Colorado Springs, hay una placa de bronce en el salón conmemorativo. No conmemora una victoria, conmemora una lección. En memoria de los 600 que cayeron en el Jueves Negro, el 14 de octubre de 1943. Su sacrificio nos enseñó que el coraje sin sabiduría es tragedia. El valor sin responsabilidad es desperdicio. Nunca olviden. Nunca repitan. El radar H-2X que falló en la bodega de bombas de Dutch. Sus tecnologías descendientes guían cada satélite GPS que orbita la Tierra hoy. Cada vez que tu teléfono te dice dónde estás, cada vez que tu coche te lleva a casa, estás usando tecnología pagada con sangre sobre Weinfurt. La disculpa del general Arnold sigue siendo la única vez en la historia militar estadounidense que un general de 4 estrellas se disculpó públicamente por una decisión táctica. Estableció un precedente que resuena hasta hoy. La responsabilidad existe incluso en los niveles más altos. Especialmente en los niveles más altos. Y la madre de Jimmy recibió 2 cartas el día de Navidad de 1943. La primera fue del Departamento de Guerra, informándole oficialmente que su hijo estaba herido pero recuperándose en un hospital militar en Inglaterra. Estado grave pero estable. Próximas actualizaciones. La segunda carta estaba escrita a mano. El remitente era R.A.F. Kimbolton. Decía: Estimada señora Torres, le hice una promesa a su hijo antes de volar el 14 de octubre. Le dije que lo llevaría a casa para Navidad. Le escribo para decirle que tengo la intención de cumplir esa promesa, tal vez no como ninguno de los dos planeó, pero la cumpliré. Jimmy es el joven más valiente que he conocido. Salvó a toda nuestra tripulación al negarse a rendirse cuando cualquier persona razonable lo habría hecho. Es un héroe, señora, y me siento honrado de volar con él. Él está volviendo a casa. Le doy mi palabra. Coronel Robert Dutch Kleinans. 14 meses después, Jimmy cruzó la puerta de su madre. Algunas promesas toman más tiempo de lo esperado. Pero las que vale la pena cumplir siempre encuentran el camino a casa. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete para más historias no contadas de valor.